Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un hecho que en su momento hizo tambalear el establecimiento de los Estados Unidos, toda su constitución y prácticamente todo su engranaje democrático. Y como suele suceder con algo que ocurre en Estados Unidos, tiene repercusión en todo el mundo. Al final de cuentas, potencia hegemónica desde el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como el referente de todo el planeta. Y por eso, un estornudo en Estados Unidos causaba los efectos, o sigue causando los efectos, de una bomba atómica o de un tsunami. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Recuerden además que tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. Ahí me pueden escribir sus mensajes de texto o mensajes de audio, haciéndome comentarios, críticas, opinando, emitiendo observaciones, haciéndome sugerencias, lo que a bien tengan. Y yo les voy a responder a todos, en la medida de lo posible, mediante mensajes de audio. Me tienen un poquito de paciencia, eso sí, porque tengo un aluvión de mensajes por responder y estoy evacuándolos desde los más antiguos hasta los más nuevos. Pues bien, les decía que este era un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos, desde la época misma en que se constituyó como república. Si algo los estadounidenses valoran y aprecian es su sentido de la democracia. Y pueden estar en desacuerdo, pueden vituperar, pueden decir lo que quieran, pero nadie intenta en un momento dado desmantelar esa democracia. Pues este suceso del que les voy a hablar ocurrió entre 1972 y 1974. En aquella época era presidente de los Estados Unidos Richard Milhous Nixon, a quien desde muy joven a él lo llamaban en los círculos políticos como Tricky Dick, Ricardo el truco fijo o Richie el tramposo, porque él se valía de cualquier argumento para abrirse paso en la política y por lo tanto era temido más que respetado. Con todo ello, logró llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos y lo fue en el mandato de Dwight Eisenhower. Estuvo hasta 1960, antes de 1960, como vicepresidente. En el 60 se enfrentó a Kennedy por la presidencia de la República y Kennedy le ganó ampliamente. Desapareció durante un tiempo. Él había sido ya representante a la Cámara, fue senador, y en 1968 volvió a aspirar y le ganó, ganó la presidencia. Y durante ese periodo se afirmó en la presidencia, que es lo que suele suceder en Estados Unidos con su sistema de elección, que regularmente los presidentes tienen 2 periodos. La única excepción en la historia fue Franklin Delano Roosevelt, que tuvo 4 periodos. Entonces, para el segundo periodo, y entendiendo que a él le tocó la guerra de Vietnam en su máxima expresión, entonces, por razones obvias, primero tenía que estar muy desacreditado por lo que traía dentro de su carrera política como un fardo, Tricky Dick. Y en segundo lugar, porque las cosas salían muy mal en Vietnam, tanto que el pueblo y prácticamente los partidos y todos los ciudadanos estaban contra la guerra de Vietnam, porque era una guerra que ni avanzaba ni retrocedía. Y ya, a todas luces, tenían la certeza de que no iban a vencer. Además, porque era una guerra muy etérea, muy ambigua. Estaban peleando contra quién y por qué. El pueblo norteamericano no se explicaba por qué estaban peleando y contra quién. Esto dentro del marco de la Guerra Fría tenía sentido por el hecho de que se enfrentaban Unión Soviética, Estados Unidos y China. China patrocinaba a Ho Chi Minh
y la Unión Soviética por los laditos también. Entonces Estados Unidos patrocinaba a Saigón, en este caso a Vietnam del Sur. Y de pronto lo convirtieron en una guerra de ellos. ¿Guerra de qué? Pues todo esto me dio la imagen de este señor, de tal forma que vinieron mítines, manifestaciones, fue la época en la que aparecieron las Panteras Negras, es decir, un momento de contracultura en el que particularmente las generaciones jóvenes se enfrentaban a ese establecimiento, entendiendo que los padres de ellos habían sido, muchos de ellos eran huérfanos de soldados de la Segunda Guerra Mundial, otros eran hijos de soldados que habían quedado mutilados. Era un momento de la historia en que los jóvenes se sentían con desasosiego y sentían que no tenía sentido la vida al influjo de aquellas reglas que siempre habían regido para sus mayores, y crearon un movimiento de contracultura. Pero al mismo tiempo había un temor, yo diría que un temor cerval, demasiado miedo en Estados Unidos por la intrusión del comunismo. Es decir, que el comunismo, que se había abarcado ya buena parte de Latinoamérica, penetrar en los Estados Unidos, había pasado la casa de brujas de McCarthy. Y Nixon era de la mejor estirpe de esa escuela de McCarthy. Por lo tanto, veía comunistas por todas partes. Era un furibundo anticomunista. Y en ese orden de ideas, entonces, él decía que los demócratas eran la encarnación del demonio porque eran la representación del comunismo y por lo tanto no podían ascender al poder. Aparte de eso, en ese momento se estaba ventilando aquella famosa matanza de My Lai, que yo la conté aquí en un capítulo, en Vietnam, que creó repugnancia y asco en la opinión pública norteamericana. Agregado a eso el hecho de que él había hecho bombardear a Camboya, que era un país neutral, junto a Vietnam, por bombarderos B-52, ocasionando una matanza impresionante. Todo esto mellaba la imagen de él y él tenía temor de perder en esta segunda presentación para la elección presidencial. Y por eso se dice que, por ejemplo, en 1971 él contrató, o su gobierno, más de 200.000 espías en Estados Unidos. Y para eso se gastó $6.000 millones. Y entonces todos estos espías estaban tras la casa de los oponentes para ver dónde comían, cómo comían, con quién comían, cuáles eran sus preferencias sexuales, qué escándalos tenían a cuestas, qué plata debían. Querían saberlo todo. Y obviamente que la Casa Blanca no era ajena a esto. Pues Nixon tenía lo que llamaron el muro de Berlín, que eran sus dos grandes alfiles, que eran Bob Haldeman, que era el jefe del gabinete, y el otro era John Ehrlichman, que era el asesor de política nacional. El primero era un anticomunista furibundo, el segundo también, por supuesto. El primero era ultrarreligioso, el segundo era un poco más tirando al ateísmo y más pragmático, más seco y más contundente. Pero había un tercero que era John Mitchell, que era el ministro de Justicia, que lo definen como un pendenciero semimafioso, intimidante en todos los órdenes, y resulta que este inclusive era de tal talante que su mujer Marta, que terminó años después con problemas de alcoholismo y creo que en eso murió, lo acusó a John Mitchell de intentar asesinarla a ella. Había otro que llamaba Charles Colson, que era el consejero especial del presidente, que era el clásico esbirro, el arrodillado, el incondicional, el perro de presa que ataca al que sea. Tanto que él mismo decía que por defender a Nixon sería capaz de patearle el trasero a su abuela, palabras textuales de él. Ese era más o menos el entorno íntimo que él tenía. Y entonces, como decíamos, se vigilaba a todo el mundo y la Casa Blanca no fue la excepción. Estos construyeron un entramado de vigilancia y de espionaje dentro de la Casa Blanca, que por donde pasaba el presidente grababan todo lo que hacía y todo lo que decía y lo que le decían a él. Pues eso en principio fue su perdición. Y aparte de eso, pues había otros que estaban un poquito por fuera, pero en función de ese proceso de reelección,
el CREP, Comité de Reelección para la Presidencia. Ellos, en vista de que los organismos de espionaje y de seguridad nacional no le caminaban a Nixon, J. Edgar Hoover, que era el eterno director del FBI, no quería saber nada de Nixon, y la CIA tampoco. Entonces él conformó un grupo especial llamado Comisión de Vigilancia Especial, pero yo lo tengo por acá, el CIU, que era Unidad de Investigaciones de la Casa Blanca, y pusieron como jefe a un incondicional de Bob Haldeman llamado Egil Krog. Él consiguió su gente, entre ellas a David Jung, que en su oficina puso un aviso que decía el fontanero, y lo nombró prácticamente como el jefe de un grupo especial que era casi que el que hacía el trabajo sucio. Y cuando montaron este grupo, llamaron a Howard Hunt. Howard Hunt trabajaba en la oficina de Haldeman y lo trasladó para este lado. Y había sido un espía de profesión, anticomunista obsesivo y admirador incondicional de Nixon. Y a Gordon Liddy, que era un abogado agresivo, muy violento, miembro inclusive y defensor a ultranza de la Asociación Nacional del Rifle, esa nefasta institución que permite que cualquiera compre en un supermercado una AK-47 o cualquier fusil o una ametralladora. Y el otro era James McCord, que era un administrador de empresas y había sido espía desde 1943, pasó por el FBI y terminó su carrera después de todo esto en la CIA. Y él fue nombrado director de seguridad del Comité de Reelección. Entre todos consiguieron otros que ya eran, digamos, los obreros, los que iban a hacer el trabajo de campo, Bernard Baker, Eugenio Martínez, Frank Sturgis, y en principio eran cubanos, inclusive un remanente de aquella invasión, un remanente de aquellos cubanos que querían tumbar a Fidel Castro y que habían estado conectados con Bahía de Cochinos. Ese era como el entramado de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, así las cosas, llegaron a barajar la posibilidad de que no solamente espiaran a la cúpula de los demócratas, a sus familias y a todos los que tuvieran que ver con el Partido Demócrata para neutralizarlos, porque la idea de Nixon era que debía entronizar de una manera hegemónica el Partido Republicano en la presidencia de Estados Unidos, que los demócratas nunca más tuvieran la posibilidad de acceder a la presidencia. Pero paralelo a eso, había otro grupo, y un grupo oscuro, maquiavélico. Ya se pueden imaginar quién estaba al frente de eso. Nadie más ni nadie menos que el sempiterno Henry Kissinger, que era el asesor de seguridad nacional, que entre otras cosas, en todo este entramado del que les voy a contar, que les estoy contando, él no aparecía para nada. Él era el representante más conspicuo de esa élite económica de los Estados Unidos, de los empresarios que son los que tienen prácticamente un cogobierno siempre, que manejan de manera paralela las políticas de Estados Unidos. Porque para que empecemos, imagínense ustedes que la Reserva Federal de los Estados Unidos es privada, no pertenece al gobierno. Con eso les digo todos. Y entonces Kissinger era como digámoslo, el cerebro de todo por cuenta de aquellos. Y con él estaba Alexander Haig, que pertenecía también a esa élite, un general Alexander Haig, un hombre muy importante y de muchísimo peso. Y además de ellos, había un Daniel el travieso, Daniel Ellsberg, que era un muchacho joven, egresado de Harvard, una eminencia, brillantísimo, y que era como el enlace entre aquellos y este pequeño grupo, y era además uno de los ideólogos del cuento. Y el siguiente era James Schellinger, que terminó siendo secretario de Estado. Pues resulta que fueron creando estos un ambiente de confusión y de terror, y fueron trabajando psicológicamente de tal manera a Richard Nixon que empezaron a crearle temores por todas partes, a ver enemigos por todas partes. Él por naturaleza era paranoico, pero cuando estos empezaron a trabajarlo psicológicamente, entonces prácticamente lo desorientaron, lo dejaron absolutamente desubicado. Y lo dejaron desubicado porque
le aplicaban una táctica que provenía del término de la Primera Guerra Mundial, que desarrollaron muy bien en ese interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y posterior en la Guerra Fría, y que consistía en que si se quiere confundir a una persona y prácticamente inhabilitarla para cualquier cosa, lo primero es que hay que sembrarle confusión, dándole conceptos o dejando que hable y cogiendo sus conceptos, rebatiéndolos por un lado, pero por el otro lado ensalzándolos. Entonces este le dice una cosa y este le dice otra. Algo que es demasiado común y que intuitivamente lo hacemos. Y aquella persona que es insegura, que regularmente escucha más de uno opiniones sobre algo que va a decidir, termina confundida. Porque le paras bolas a este que dice que no, cuidado, vas a hacer eso. Y le para bolas a este que dice, sí, es lo mejor que puedes hacer. Entonces lo trabajaban a un Nixon brillante. Porque hago aquí un paréntesis, porque Nixon fue el primero en lograr un acuerdo sobre armamento nuclear con la Unión Soviética, la reducción de las ojivas nucleares. Él visitó a Mao Zedong, fue el primero que logró rebasar la muralla china y llegar a Pekín y establecer relaciones permanentes con China. Pero no le perdonaban los ricos, estos empresarios de los que les estoy hablando, de esa élite oscura que está detrás, que él se negara tajantemente, se paró en la raya y no quiso aprobar algo que se llamaba el GATT, que sigue funcionando. Es herencia de aquella época. Es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y del Comercio, GATT. Resulta que Nixon se negaba a firmar la ley o decreto, como se quiera llamar, no sé realmente qué es si ley o decreto, que ya había pasado por el Congreso y llegaba para que él lo firmara, y él no lo quiso firmar. Porque aprobarlo significaría que se desaceleraría la economía estadounidense. Y eso era lo que le convenía a este grupo oscuro, que se desacelerara la economía, porque al parecer, yo de eso no entiendo, pero quedarían unos márgenes enormes de ganancias al imponer gravámenes muy altos a lo que traían de afuera. Y Richard Nixon dijo, no lo firmo, y no lo firmo, y no lo firmo. Pues se los echó de enemigos. Y ahí fue cuando en la sombra empezaron a actuar estos otros, de los que les estoy hablando. Y con ese estado de confusión, haciéndole ver enemigos y demonios por todas partes a Nixon, él no sabía qué hacer. Lo cierto es que él escuchaba a todo el mundo y se obnubilaba para decidir. Tanto que se cuenta que en aquella época el gobierno en la sombra, o realmente el poder ejecutivo, las funciones del presidente, las ejerciera Alexander Haig, el general Alexander Haig. Él era el que estaba al frente, pero obviamente que él solamente era el títere de Kissinger que estaba detrás, que era quien realmente manejaba absolutamente todo. Entonces, ya no era uno, sino que eran tres gobiernos. El de Nixon, que lo fueron arrinconando y lo fueron sacando. Este, que ejercían Kissinger y su banda. Y el otro cogobierno de aquella élite oscura. Pero Nixon, muy preocupado por su reelección, que era lo que le importaba, dejó que hicieran con él lo que quisieran. Entre tanto, Haldeman y Ehrlichman, que eran el muro de Berlín, así los llamaban, por sus apellidos alemanes, y que eran los que se constituían en la primera defensa de Nixon, y todo el que fuera a llegar a Nixon tenía que pasar por ese filtro, y ellos no dejaban. Y casi que el tercero era Mitchell. Pero ellos no sabían lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Y ellos seguían en el cuento de la reelección, y entonces conformaron este grupo del que ya hablamos, el CIU, y dijeron, vamos a ver qué es lo que están haciendo los del Partido Demócrata. Y entonces concibieron la genial idea de entrar subrepticiamente a la sede de la Convención Demócrata, que tenía como base el complejo llamado Watergate, que era hotel, que era una cosa impresionante. Uno ve esa foto y dice, ¿qué es esta cosa tan impresionante, el Watergate? Y resulta que fueron y estudiaron muy bien, y en principio, uno o 2 días antes, fueron
al restaurante más suntuoso de Watergate, se sentaron a comer allí, que observaron todos los movimientos, intentaron subir, pero vieron que las puertas tenían un dispositivo especial, era que cuando se cerraban quedaban automáticamente selladas y nadie podía entrar o podía salir. En vista de esto, se armó el grupo y entonces ahí aparecieron Howard Hunt, Gordon Liddy, estaba McDermott, del que ya les hablé, que era el hombre que se suponía era el jefe de seguridad del comité de reelección, James McCord. Son tantos nombres que se me van yendo. Y habían contratado, como les dije, a Bernard Baker, Eugenio Martínez, Fran Sturgis, y estos eran los fontaneros que estaban a las órdenes de Jung, aquel que puso en su oficina el aviso de fontanero. Pues resulta que entonces, la noche del 16 al 17 de junio, después de que ya habían hecho, pues, se supone una visita previa, técnica o de inteligencia, dijeron, se puede hacer. Algo así como en el 6º piso era el salón donde se reunían y tenían varias dependencias. Entonces, al amanecer del 16 de junio, del 17 de junio, entraron este comando. Afuera se quedaron como vigilando Howard Hunt y John Liddy. Y entraron Baker, McCord, Eugenio Martínez, Fran Sturgis, entraron a Watergate y subieron. Entonces, para poder llegar hasta allá, en vista de que las puertas se cerraban automáticamente, le pusieron una cinta especial en los sensores. Entonces la puerta cerraba, pero quedaba abierta, es decir, se podía abrir de nuevo. Y así pusieron todas las puertas. Empezaron su operación, que era instalación de micrófonos, de cámaras, de un montón de artilugios modernísimos para poder espiar y saber qué estaban haciendo, qué hacían o qué decían. Pues entonces, a todas estas, imagínense ustedes, ya llegó por aquí mi asistente. Venga pues, pase pues. No se me quede ahí. Venga pues, gracias por la visita. Y resulta que entonces le pusieron esas cintas, subieron, y afuera Hunt y Liddy vigilando todo. Pues imagínense ustedes que en una de esas, un vigilante llamado Frank Willis estaba haciendo su ronda, cuando de pronto notó que en una puerta había una cinta que le habían puesto al sensor. Supuso que alguien probablemente había entrado muebles o algo así pesado y entonces tenía que tomarse un tiempo mayor al que automáticamente tenía la puerta para abrirse y cerrarse, y entonces le habían puesto la cinta como hace uno en un trasteo. Entonces llegó y quitó la cinta, pero no le paró bolas al asunto. Entre tanto, aquellos allá arriba estaban haciendo el trabajo sucio, estaban organizando todo, mirando cuáles eran los sitios estratégicos, donde poner un micrófono, donde poner una cámara, que no se pueda ver. Y aún en 1971, aunque era todavía incipiente, toda esta tecnología ya la tenían. Pues bien, estaban en esas cuando Frank Willis volvió a hacer la ronda como a la 1 de la mañana. Porque habían entrado primero estos y luego llegó McCord. Y cuando entró McCord, vio que a esa puerta le habían quitado la cinta. Entonces volvió y le puso la cinta. Y se fue para allá a hacer su trabajo con aquellos otros. Pues Frank Willis volvió a pasar y vio. Y dijo, no, un momentico, aquí hay una cosa extraña. Y llamó a la policía. Y vino la policía y en efecto los capturaron con las manos en la masa. Y lo que se suponía que era un asunto banal se convirtió en el drama más grande de la presidencia de Estados Unidos. Pues inmediatamente Howard Hunt y John Liddy emprendieron las de Villadiego y los otros se quedaron allá engrampados. Los cogieron, se los llevaron a una estación de policía y allá les hicieron obviamente el interrogatorio y de ahí debían ir a los estrados judiciales. Y el The Washington Post, que cubría todos estos eventos,
Dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, y mandaron un reportero novato que era Bob Woodward. Tenía 28 años más o menos, y él fue un trabajo ahí como de rutina. Y de pronto surgió en el interrogatorio el que el fiscal encargado dijo que tenían en la libreta de uno de ellos, de McCord, los teléfonos de Howard Hunt, que era empleado de la Casa Blanca, y otro teléfono de la Casa Blanca. Dijo, un momentico, a ver, ¿esto qué pasó aquí? ¿Qué conexión tiene? Y Woodward, con ese olfato de sabueso y mucho más con el entusiasmo del neófito, apenas estaba empezando su carrera, dijo, esta es mi gran oportunidad. Entonces él fue al Washington Post, contó la historia, y todos se pusieron alerta, le pusieron al lado a Carl Bernstein, otro periodista también que acababa de llegar a la redacción y que también era del corte de Woodward, y los pusieron a investigar este cuento. Pues a medida que iban ellos esculcando, iban atando cabos, hasta que se desató el escándalo. El Washington Post lo publicó, la opinión pública norteamericana se movilizó y empezó todo lo que conocemos como el caso de Watergate, que fue un caso que duró 2 años. Y para el efecto, cada vez se iban hundiendo más y más y más, porque a Hunt, cuyo teléfono lo habían encontrado ahí, inmediatamente lo involucraron. Entonces también cayó John Liddy. Cayó también McCord. Todos cayeron ahí. Todos cayeron. Y entonces nombraron al juez John Sirica porque ya el cuento había pasado a ligas mayores. Y ya involucraron al presidente. Que si sabía, que si no sabía. Para abreviar la historia que ustedes suficientemente conocen, pues resulta que Gordon Liddy, no John Liddy, sino Gordon Liddy, estaba buscando aquí el nombre que de pronto se me va, involucraron al presidente. Y vino lo peor, porque se dieron cuenta que había unas grabaciones en las que supuestamente Nixon se asumía por las grabaciones que él sabía todo el cuento, lo que estaba ocurriendo. Entonces ya, escalando esto a esa altura, ya pusieron en entredicho al presidente. Y ahí sí que se puso nervioso. Ahí sí que se volvió confuso. Ahí sí que la situación se agravó. Ahí sí que consolidaron su poder Kissinger, Haig, Schellinger, Ellsberg. Y había otro personaje que conocemos suficientemente, que había trabajado con ellos y era como una especie de ideólogo externo, que es nadie más ni nadie menos que Noam Chomsky, con quien estaban pretendiendo montar una ala moderada de izquierda, como es su temperamento y su pensamiento político, aunque él no aparece. Pero como les decía, John Kissinger en todo este cuento no aparecía por ningún lado. Lo cierto del caso es que en aquellas grabaciones del presidente, de pronto desapareció un tramo, justamente en el que supuestamente él hablaba de su aceptación de aquella operación de Watergate. Esto, definitivamente, después de darle muchas vueltas y después de que a varios de ellos los metieron a la cárcel, a Hunt, a Liddy, a McCord, a los cubanos, por supuesto, y otros tantos, los metieron a la cárcel. Pero al final de cuentas, tratando de limpiarlo todo para que Nixon no fuera a caer, los llevaron a ellos a la cárcel, pero ya no había nada que hacer. El 8 de agosto de 1974, Richard Milhous Nixon tuvo que renunciar a la presidencia. Fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos que renunció. Pero dejo esta parte para el final porque me parece de mucha trascendencia. Porque contada esta historia hasta ahí como la he contado, bueno, es una cuestión de intrigas políticas y demás, pero tiene más de fondo. Resulta que, como Nixon no sabía absolutamente nada de lo que estaban montando desde atrás aquellos de la élite oscura que lo querían sacar por lo del GATT,
él terminó siendo un chivo expiatorio. Todo esto que les estoy contando, con algunos idiotas útiles que fueron Ehrlichman, Haldeman, McCord, Hunt, Liddy, les pusieron en bandeja de plata la cabeza de él a esta élite. Pero a la hora de la verdad se dice que Nixon, más allá del conocimiento que tenía, era que le informaron que habían hecho eso cuando ya era un hecho cumplido, no antes de que se tramara todo. Él no sabía que iban a entrar a Watergate. Él no dio la orden. Y cuando le contaron a él, que ahí es donde aparece ese pedazo de cinta, donde él se entera de lo que está ocurriendo, y le dice, bueno, pues si la cosa es así, entonces háganle. ¿O qué vamos a hacer para limpiar esto más bien? Eso le costó la presidencia. Pero al parecer en todo esto hubo dos protagonistas muy importantes. Uno, Woodward y Bernstein, el dúo, que les decían Rothstein, combinando los dos apellidos porque eran uno solo como equipo. Y había otro que era Michael Felt, a quien lo llamaban William Mark Felt, que la historia lo conoce como Garganta Profunda, que era el que les daba toda la información. Y para cuando tenía alguna comunicación con ellos, en el periódico New York Times, del que era suscriptor Woodward, en la página 20 hacía un círculo y dentro del círculo, un círculo rojo, las manecillas del reloj, donde le indicaban a qué hora debían verse. Cuando era Woodward el que tenía alguna inquietud, en el balcón tenía una maceta que la corría un poquito y le ponía una bandera roja. Entonces la gente, porque Mark Felt era el segundo de a bordo de la CIA, si no estoy mal, de la CIA. Y por lo tanto, él vigilaba a todo el mundo. Entonces ya sabía que lo necesitaba. Contaba esto. Pero hay un tercer personaje que se llama Katharine Graham. Ella era la editora en jefe y dueña del Washington Post. Resulta que supuestamente su marido, Philip Graham, se había suicidado. Y ella asumió todo el poder. Pero siempre se rumoró, un rumor que todavía no ha podido ser desmentido, ni afirmado, que ella fue la determinadora de la muerte de su marido, que no fue suicidio, sino que ella pudo haber sido no quien lo mató, pero sí la que ordenó su muerte, para quedarse con todo ese conglomerado y todo ese capital. Y que ella pertenecía a este grupo de Kissinger y a esa élite oscura. Y por lo tanto ella tenía información privilegiada que por cuentagotas también le soltaba por terceras personas a Woodward y a Bernstein, o en ocasiones, inclusive, a través de sus infiltrados en la Casa Blanca. Por lo tanto, a la hora de la verdad, Richard Nixon, más allá de cualquier consideración, fue un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio de todo este conglomerado que maneja tras bambalinas la economía de los Estados Unidos y que hizo caer a Richard Nixon. Lo hizo caer. Y él pasó como el malvado de la historia. Y a la hora de la verdad, ya hay un movimiento que trata de reivindicarlo diciendo que él, simple y llanamente, fue un chivo expiatorio. Ya me está indicando que es hora de terminar. Fue un chivo expiatorio. Y a juzgar por todo esto, tiene uno que llegar a esa conclusión de que, en efecto, fue un chivo expiatorio. Que Katharine Graham le puso el telón y el escenario perfecto para hacer todo este montaje. Ella, con aquel grupo. Y Woodward y Bernstein, que se ganaron el premio Pulitzer por esta investigación, eran los que ejecutaban el trabajo, pero nunca supieron qué había detrás. Demasiadas cosas sucias en una historia como esta. Historia que, por lo demás, manchó la reputación de la presidencia de los Estados Unidos. Quería contarles esta historia porque justo en este mes de agosto se están cumpliendo... Venga pues, pase. A ver, ¿usted quiere exhibirse? Pues vea.
Vea, pues aquí está esta secretaria mía, vea, aquí, vaya pues. Se están cumpliendo 50 años del caso de Watergate, que hizo tambalear la institución presidencial de los Estados Unidos, y aún hoy hay más preguntas que respuestas. Y de nuevo esa mano negra sigue actuando en el mundo. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.